Y damos ya la bienvenida a nuestros invitados de hoy, a Fernando Canales, director de Solidus Innova. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tenernos aquí. Gracias a ti, por supuesto, y a Eugenia Sánchez, que es responsable de proyectos en Solidus Innova. ¿Qué tal, Eugenia? Muy bien, ¿Qué muchas tal? gracias. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a conocer un poco, ¿no?, a qué se dedica esta empresa ubicada aquí en Navarra, en Ibiricu y en Villava. ¿Cuál es fundamentalmente su trabajo, ¿no?, sus claves de trabajo y desarrollo? Cuéntanos, Fernando. Pues mira, Solidus somos un grupo papelero. Partimos fundamentalmente de restos de papel y cartón usados que transformamos en diferentes artículos que están hechos siempre y principalmente con cartón reciclado, ¿vale? Como los que veis aquí, que son nuestros envases de cartón sólido. Para ello disponemos de papeleras donde transformamos los restos de papel y cartón en cartón reciclado y convertidoras que son las que con este cartón reciclado hacemos los envases. Tenemos amplia presencia en Europa, pero principalmente estaríamos pues, en el Benelux y en España. Aquí en Navarra tenemos dos de las principales empresas del grupo, que son las que tú has dicho, que serían Solidus San Andrés, que es la papelera, y Solidus Videcar, que es la empresa de converting, que es donde hacemos los envases de cartón sólido. Déjame que te explique un poco lo que es el cartón sólido para entendernos. El cartón sólido sería un material multicapa que está hecho fundamentalmente de cartón reciclado, que es lo que le da estructura, le da cuerpo y que recubrimos exteriormente con otros materiales que le van a dar características barrera, resistencias al agua, aspecto, imprimibilidad. Al final vamos a hacer un producto que es muy resistente al agua, con lo que los envases no serían contratipo de envases de cartón ondulado, serían contratipos de envases de plástico o de madera. Y por eso pues hacemos desde bandejas agrícolas que se puede cosechar en el campo porque son resistentes al agua, bandejas para carne, con pescado, etc. Y ya bueno, para terminar te quería decir, recalcar la circularidad de nuestro producto, ¿vale? Partimos de restos de papel y cartón que transformamos en cartón reciclado, que a la vez hacemos envases que una vez que los hemos utilizado vuelven otra vez para adentro. Madre mía, o sea, economía circular en todo el proceso, ¿verdad?, de funcionamiento y producción de cada uno de los productos que desarrolláis, Fernando. Y desde 2023, precisamente, bueno, ese año yo creo que marca también un momento, ¿no?, un ciclo en la empresa, porque tenéis una unidad de I+D+ empresarial, Eugenia. ¿En qué consiste y, sobre todo, a qué se dedica esa unidad? Bueno, en Solidus Videcar llevamos ya un largo historial diseñando envases en nuestro departamento de I+D. Y lo que hicimos hace un par de años es crear una empresa desde ese departamento de I+D, que es nuestra unidad de I+D+I empresarial. Lo que hace es dar soporte a Solidus Videcar, pero también a Solidus South. Lo que hace es gestionar todos los proyectos y también lo que hacemos es desarrollar todos los nuevos envases, como comentaba antes Fernando, que tenemos aquí, y tenemos varias líneas de investigación, que sería, por ejemplo, investigar diferentes materiales que podemos aportar al cartón sólido para mejorar sus prestaciones, desarrollar nuevos sistemas de envasado. También, por supuesto, tenemos que desarrollar toda la tecnología y toda la maquinaria que va detrás de estos envases para que se puedan producir. Tenemos muy en cuenta la mejora continua, que sería la innovación en nuestros diseños existentes, porque de esta forma podemos mejorar el desempeño de los envases en nuestros clientes, pero también en nuestras líneas de producción. Y luego, además, por supuesto, un poco esa co-creación, ese networking entre las diferentes empresas. ¿Y todo esto para qué lo hacemos? Queremos conseguir un ecodiseño, eliminando cada vez más el consumo de plástico en los envases agroalimentarios y además poner envases mucho más sostenibles en el mercado. Bueno, pues ahí tenemos, ¿no?, todo en clave verde y de sostenibilidad y progreso para el conjunto, ¿verdad?, de lo que se desarrolla y el conjunto, en definitiva, de la sociedad. Bueno, nos estáis explicando genial todo, pero queremos verlo todavía más de cerca. Por eso vamos a vuestra planta y allí nos recibe, por supuesto, nuestra compañera Leire Mateos, bien acompañada, ¿eh? Adelante, Leire, cuéntanos. Así es, Amaya. Hoy hemos venido hasta Solidus Solutions, donde vamos a conocer cómo se trabaja desde dentro y toda la innovación que se lleva a cabo en esta empresa navarra. Para conocerlo estamos con John, uno de sus ingenieros, que nos va a guiar, ¿no?, por toda la fábrica y nos va a contar un poco todo el proceso. John, cuéntanos qué hacéis aquí concretamente. Hola, muy buenas. Bueno, pues así a modo resumido, principalmente nos llega cartón, bobinas de cartón reciclado de la papelera de nuestros compañeros de la papelera San Andrés, y lo que hacemos es manipular este cartón en diferentes procesos para obtener nuestro producto final, que es envase para producto alimentario, envase de cartón reciclado.
Este papel que vemos aquí, este cartón, Jon, que vemos un montón de rollos de cartón, es un cartón normal que viene de la papelera, pero luego termina en los supermercados con muchos productos alimentarios. Aquí vemos muchas máquinas que a la gente que no estamos acostumbradas, como yo, nos cuesta entender. Cuéntanos, por ejemplo, ¿qué están haciendo aquí, en esta parte? Mira, por ejemplo, en esta primera parte, resumidamente, lo que se hace es convertir las bobinas que nos llegan de la papelera en hojas de material de cartón compacto que luego manipularemos en diferentes naves de la fábrica. Básicamente metemos las bobinas, las vamos desbobinando, van pasando por una serie de encoladores y prensas donde se adhieren las diferentes capas para acabar en una cortadora final, que es donde ya paletizamos las hojas a medidas para posteriores procesos. Además, Jon, todo tiene su truco, ¿no? También podemos poner diferentes capas, diferentes colores, diferentes materiales encima, ¿no?, de este cartón que nos llega. Sí, bueno, tenemos diferentes calidades, todo eso fabricamos según requerimientos de clientes. Pues necesitamos cajas con altas propiedades mecánicas o con un soporte específico para imprimir, con una resistencia a la humedad, por el proceso que lleva luego el cliente en sus máquinas. Por eso tenemos diferentes calidades según los requisitos que necesite cada artículo. Así es. Y Jon, este material con el que empezamos, este que vemos a nuestras espaldas, el cartón de la papelera, también una parte muy importante de este proyecto es reutilizarlo, ¿no?, que también es una parte importante y algo necesario a día de hoy. Eso es, digamos que es un ciclo circular, ya que las bobinas nos llegan de San Andrés, que ya son de cartón reciclado. Aquí lo procesamos, todo el desperdicio que generamos, digamos, volvería a la papelera, empezaría el ciclo, y el producto final lo mismo, llegaría al cliente, después de su utilización se desecharía, iría al contenedor de reciclado, volvería a la papelera y comenzaríamos el ciclo entero de nuevo. Bueno, entonces podemos decir que aprovechamos bien este cartón, que le damos una segunda, tercera, cuarta y quinta vida. Eso es, le damos varias vidas, así que... Y además en todos estos procesos, Jon, también hace falta mucha innovación. Innovación, investigación y trabajo de muchísimos profesionales a quienes vamos a poder ver también trabajar en esos procesos más concretos, ¿verdad? Próximamente, en unos minutos. Eso es. Así a primera vista parece una cosa sencilla, pero bueno, detrás de estos hay muchos artículos diferentes que hacemos, muchos materiales, muchos embalajes, que todo ello lo desarrollamos en otra parte de fábrica que ahora veremos. Pues nada, compañeros, nos quedamos Jon y yo, vamos a ir a esa segunda parte de la fábrica donde vamos a poder ver esos procesos de innovación. Perfecto, pues ahí estaremos. Muchas gracias, Jon, y gracias, Leire. Luego seguimos a esa segunda parte, ¿no?, de la fábrica para seguir viendo esos procesos. Fernando, desde luego la I+D es fundamental, ¿no? Es un hecho diferencial en vuestros productos, ¿no? Desde luego, ¿qué voy a decir yo, no? Si no haces I+D en tu empresa, estás condenado a hacer productos muy maduros en el mercado y que probablemente tengan mucha competencia, ¿vale? Yo siempre digo que la I+D es el alma de las empresas porque marca el futuro que la empresa va a seguir en los próximos años. Si no haces I+D, probablemente estarás condenado a hacer lo que te dicen desde fuera. Hay muchas empresas que lo hacen muy bien, pero que pertenecen a grupos empresariales, pero que te están diciendo lo que tienes que hacer, siempre desde fuera y probablemente desde muy lejos. En el caso concreto de los envases para alimentos, pues como dicen los americanos, estamos en un momento muy excitante debido a la avalancha, el tsunami regulatorio que nos está viniendo en relación a la sostenibilidad de los envases. Nosotros, como hacemos envases circulares, estamos bien situados, ¿vale? Pero es cierto que hay muchos envases que se van a ver comprometidos y que va a haber muchas oportunidades en el mercado. Es así, entonces el problema que nosotros tenemos, a lo que nos vamos a enfrentar, es unos requisitos muy exigentes en el mercado, que nos van a pedir no solamente ya transportar desde un sitio a otro los envases, sino que nos van a pedir aguantar altas temperaturas, nos van a pedir alargar la vida útil, nos van a pedir horneado, nos van a pedir pasteurizado. Son requisitos que hasta hace unos años no se pedían a los envases de cartón y mucho menos si contenían cartón reciclado, y desde luego los estamos consiguiendo y es lo más diferenciador que vamos a tener ahora en el mercado. Claro, bueno, yo creo que vais por delante, ¿no?, de
de todas las exigencias que van a llegar, pero ¿en qué se puede apreciar? Nos habéis dado ya bastantes pautas, pero Eugenia, ¿en qué se puede apreciar precisamente esa unidad de I+D empresarial? ¿Nos puedes poner algún ejemplo más? Sí, sobre todo ahora mismo lo que nos permite esta unidad de I+D+I empresarial es un poco ese networking, esa co-creación entre las diferentes empresas que formamos parte del SINAI. Al final nos está permitiendo estar presentes en muchos más foros, en muchos seminarios, en actividades con otras empresas que también tienen unidades de I+D+I empresarial, y eso nos permite colaborar entre nosotros para crear más proyectos. Si tú, por ejemplo, miras atrás y le preguntas a otras empresas de la industria agroalimentaria navarra quién era Solidus Videcar, pues seguramente no nos conocerían tantas como ahora mismo nos están conociendo gracias a esta unidad de I+D+I. Y tenemos diferentes proyectos que hemos hecho con estas empresas, incluso ahora mismo hasta llamar a nuestra puerta para pedirnos que colaboremos con ellos. Pues importante, Sí, ¿no? sí, Es sí. un avance notable, ¿verdad? Sí. Bueno, nos pide paso de nuevo nuestra compañera Leire Mateos, así que seguimos investigando, ¿no?, en qué consiste toda la labor que se desarrolla en Solidus, esta planta ubicada aquí en Navarra. Cuando quieras, Leire, adelante. Sí, compañeros, ahora estamos en el laboratorio de Solidus Innova, donde vamos a conocer todos los procesos desde dentro, ¿no?, los previos a todo el montaje y todo lo que hemos visto antes. John, cuéntanos. Eso es, bueno, pues ahora nos encontramos en el laboratorio de I+D+I, que es donde básicamente han pasado todos los productos que hemos hecho hasta ahora y pasarán los nuevos para realizar sus diseños, las pruebas necesarias, ensayos para validar con el cliente y para que validemos nosotros también los posteriores procesos y que vaya todo bien a la hora de fabricar. Eso es, cuando un cliente os pide un producto nuevo, vosotros aquí lo diseñáis y lo probáis antes de enviarlo a planta. Por ejemplo, probáis el movimiento y el peso que puede aguantar uno de estos productos, ¿no? Mira, esto por ejemplo sería una simulación, fabricamos aquí las muestras manualmente y simulamos el proceso, por ejemplo, que llevaría estas cajas en el transporte. Una vez introducida la mercancía y apilados, el proceso simula el proceso de transporte, por ejemplo, en un camión. Es un ensayo de vibración para comprobar que las cajas aguantan el peso y que mantienen sus propiedades estructurales. Por ejemplo, esta que tenemos aquí a nuestras espaldas, vemos que aguanta más de 550 kilos. Esto sería algo parecido, esto es otro ensayo de compresión, ¿vale? Es un ensayo para comprobar la resistencia mecánica a la compresión. Simplemente se pone la muestra, se le aplica peso y nos da un valor de hasta dónde aguanta la caja antes de colapsar. Vamos a continuar recorriendo este laboratorio, John, porque me está pareciendo muy interesante todas las pruebas y todo lo que hay que hacer, ¿no?, antes de mandar un producto a planta, a producirlo ya. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que yo veo, mesa de corte. No sé, explícanos qué es esto, ¿dónde estamos? Dices bien, esto es una mesa de corte. Aquí tenemos un software de diseño de embalajes. Una vez diseñado, tenemos la mesa de corte donde se realiza el prototipo, una muestra, por ejemplo, como las que hemos visto en los ensayos posteriores. Se corta, se monta a mano y ya la tenemos lista para hacerle distintos ensayos o incluso para mandarla al cliente y para que el cliente valide y compruebe que le gusta y que es lo que quiere. Me imagino que aquí también hay mucho trabajo, como estamos viendo, de ordenador, de diseñar, de todo ese previo que a veces no se ve, ¿no?, que a veces no nos damos cuenta. Eso es, sí, son muchas horas de diseño, muchas pruebas. Tú comienzas con una idea, luego vas probando, hay muchas modificaciones y sí, es mucho trabajo. Y ahora ya, John, vamos a ver el proceso final, cómo quedan esos productos. Aquí tenemos unos ejemplos de lo que podemos hacer aquí en vuestra empresa. Cuéntanos, porque podemos hacer varias cosas y de diferentes tipos. Eso es, bueno, esto sería un pequeño muestreo de los cientos de artículos que hacemos. Pues son tanto bandejas, placas, embalajes agrícolas. Ya vemos que unos van con impresión, otros sin impresión, se montan en diferentes montadoras, bueno, cantidad de diferentes diseños, como vemos. Todo lo que quiera el cliente para sus productos alimentarios, ¿no?, con ese cartón como base, al final termina siendo unas maravillas, ¿no?, como estas. Y lo que decíamos, lo más importante es que después, una vez se utilicen, lo podemos volver a rediseñar y reutilizar. Eso es. Como hemos dicho, todos los embalajes son de cartón reciclado. Como vemos aquí, este por ejemplo simularía un envase que ya estaría
en el puesto de venta, en el supermercado. Esta sería nuestra bandeja, el cliente pone su producto, la sella con el plástico, luego llegaría al consumidor que consume, separa el plástico, lo recicla y el cartón lo echaría al contenedor de papel para luego empezar el ciclo de nuevo desde la papelera de San Andrés. Y ahí volveríamos a venir hasta aquí, hasta Solidus, para volver a empezar ese proceso y conseguir estas maravillosas piezas. Los embalajes. Eso es, Jon. Oye, muchísimas gracias por guiarnos, ¿no?, en este nuevo mundo, para algunos como para mí, por ejemplo, y por explicárnoslo tan bien y tan sencillo para todos. Gracias. Gracias, espero que se haya entendido todo. Se ha entendido todo, y si no, que nos lo digan nuestros compañeros allí en plató, que yo creo que a todos les ha quedado claro dónde va ese cartón que reciclamos nosotros. Totalmente, Leire, y gracias, Jon, porque se ha entendido perfectamente. Además, hemos visto, bueno, en acción toda la maquinaria y nos hemos hecho la idea perfectamente, ¿no?, de cómo se desarrolla vuestro trabajo. Así que muchas gracias a todos, ¿no? ¿Cuáles son los perfiles profesionales de esta unidad empresarial, Bueno, Eugenia? Ahora mismo somos 7 personas, como Jon, por ejemplo. Tenemos hasta pues, desde un doctor en ciencias químicas, también tenemos desde expertos en diseño gráfico, ingenieros, que somos el resto, y al final es un departamento que tiene perfiles muy variados, todos muy técnicos, pero porque es necesario tener conocimientos de diferentes materiales, de diferentes sustancias, por supuesto también tener conocimientos en seguridad alimentaria y tenemos que desarrollar, como decía antes, toda la tecnología, toda la maquinaria que nos permite crear todos los nuevos diseños, con lo cual el perfil técnico y de ingeniero industrial pues es lo que predomina. Así es, ¿no? Bueno, pues variedad de funciones, variedad de perfiles, incluso se podrían ampliar ese abanico de perfiles en el futuro, quizá, Fernando. Por supuesto, porque es que nunca sabes cómo te va a venir el futuro. Ten en cuenta que tenemos que conocer, como decía Eugenia, de tecnología alimentaria, de seguridad alimentaria, sustancias, barreras para que pongamos esto a diferentes sustancias que pasen a los alimentos. Tenemos que conocer luz de los supermercados, cómo se oxidan las sustancias. Al final es mucha tecnología y luego además todos los desarrollos que hagamos, como ha dejado también un poco claro Eugenia, pues cualquier desarrollo va ligado a una industrialización posterior. Esto está muy ligado a lo que se llaman los TRLs en investigación. Un TRL bajo es investigación pura y dura, que luego hay que industrializarlo y hay que crear las máquinas que sean capaces de hacerlo. Entonces, por eso tenemos también ingenieros y cada vez más preparados, ¿vale? Claro, bueno, pues ahí tenemos perfiles variados, importantes las carreras STEM, ¿verdad? Sí. Las vocaciones científicas en Navarra, para luego formar parte, por ejemplo, de una empresa como la vuestra, Solidus y Solidus Innova. Pertenecéis al SINAI. ¿Qué ventajas tiene, Eugenia, Fernando, pertenecer precisamente a este sistema, apostar por la I+D+I en Navarra? ¿Qué supone? Pues fundamentalmente, yo creo que ya lo hemos dicho alguna vez, networking y co-creación. Al final el SINAI es un ecosistema de entidades focalizadas exclusivamente en hacer I+D+I y además con ganas de juntarnos para trabajar juntos, ¿vale? Entonces de ahí, aunando esos esfuerzos, no puede salirse nada más que una multiplicación de los resultados de I+D, ¿vale? Eso en primer lugar. Pero no quiero dejar de pasar otro aspecto importante, que son las ayudas que da el SINAI a los proyectos de I+D, a sus miembros. Tenemos que tener en cuenta que no sé si se sabe y se tiene muy claro que el I+D supone un riesgo para las empresas en el sentido de no ser capaz de trasladar los resultados al mercado. No somos universidades que nos quedemos con investigar y con el conocimiento. Para amortizar los costos tenemos que transferir los resultados al mercado. Entonces, las ayudas que nos da el SINAI no dejan de ser una palanca para llevar a cabo estos proyectos y minimizar esos riesgos. Claro, y algo entiendo también que motiva, ¿no? Y que supone, bueno, un impulso más quizá a la labor que se desarrolla, precisamente para que, bueno, pues tenga su consecución en el mercado y nos favorezca a todos y a todas. Sí, por ejemplo, ahora mismo, gracias a estas unidades de I+D+I y con las ayudas del Gobierno de Navarra, hemos presentado 2 proyectos colaborativos. Uno de ellos vuelve a ser estratégico, porque hace unos años cerramos el proyecto estratégico de Zero Plastic, que fue un proyecto en el que participamos 9 entidades de la industria agroalimentaria navarra. Fue un proyecto que ha sido un gran éxito y que su objetivo principal era la reducción del consumo de plástico en envases de 4ª y 5ª gama. Y al final, pues todas estas carreras, todos estos proyectos que tenemos nos están haciendo poder poner en el mercado envases
con un menor contenido en plástico y envases mucho más sostenibles. Pues nos quedamos con todo lo que nos habéis contado hoy, prestamos especial atención a esta empresa, ponemos el foco en ella precisamente por toda la estructura que tiene y también todo lo que les guía, ¿no? Que es la sostenibilidad, sin duda alguna, y el respeto al medio ambiente, ¿no? Entre otras claves. Fernando Canales, muchísimas gracias, un placer. Muchas gracias a Gracias vosotros. por acogernos, tanto aquí como en la propia planta. Un placer. Un placer, por supuesto. Eugenia, muchísimas gracias, que Muchas sigas por este gracias. camino, siempre avanzando. Sí, Hasta muchas siempre. gracias, un Gracias, placer. de verdad. Hasta Hasta aquí luego. nuestra página de ciencia.